que vas a escuchar. Estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, así es como yo veo cuando escucho y leo a otras personas. Siempre cuestiono y la única forma de encontrar la verdad es haciéndolo yo mismo y experimentando, ¿no? En cabeza propia. Entonces, les voy a presentar. Tengo una pequeña presentación aquí. Ahí ya la pueden ver. Deberían poder verla ahí. ¿Me avisan, por favor? Sí, Sí, ok, listo. Ok, mi nombre es Fernando Pérez, soy fundador de una empresa que se llama Tech Vendors. Si nos da tiempo, les contaré cómo esta empresa surgió por accidente el año pasado. Y me gusta decir que soy ex programador. Seguramente ustedes que trabajan en producto tienen muchas ideas, tanto en su trabajo para el producto que ya gestionan, o tienen ideas para empezar un negocio o lanzar una solución o algo así. Y eso es porque detectaron una oportunidad en el mercado, hay una oportunidad de que ustedes desarrollen más habilidades y tengan ciertos logros, pero generalmente hay un bloqueo entre esa idea que tienes y la oportunidad que quieres aprovechar. Y ese es, puede venir por varias razones. Una, puede ser que no sabes programar, entonces para poder ejecutar y llevar a cabo esa idea, pues necesitas de programadores o necesitas programar y tú no sabes hacerlo. La otra sería poder encontrar un cofundador técnico, cosa que es complicada. De hecho, encontrar un cofundador ya es complicado de por sí. Si agregas el factor técnico, le puedes sumar complicaciones. Y contratar equipos de desarrollo o agencias es bastante caro y riesgoso. La buena noticia es que el código ya dejó de ser un impedimento, porque hoy hacer tu propio software de nivel profesional, sin depender de programadores, es más fácil que nunca. ¿Y por qué yo sé esto? En 2020 fundé una empresa que se llamaba Somos. Era un supermercado sustentable en línea, teníamos una app móvil. Y para 2021 yo ya había desarrollado todo nuestro tech stack. Entonces hice en la app móvil, hice un sistema de gestión de inventarios, que era una herramienta web, diseñé nuestra base de datos y gestioné todos los servicios en nuestro proveedor de cloud, que en ese momento era AWS. Para 2023 AWS ya era nuestro segundo costo más alto. Y eso que éramos un supermercado, entonces teníamos un almacén con productos perecederos y refrigeradores y congeladores y gente de operación. Entonces, eh, ahí es donde empecé a cuestionar si realmente era el camino que nuestros servicios de infraestructura tuvieran nuestro segundo costo más alto. Después, en 2023, la empresa iba a quebrar. Bueno, en realidad quebró, yo la iba a cerrar, pero por una epifanía decidí darle una segunda oportunidad durante 2024 y se me ocurrió rehacer toda la tecnología que teníamos con herramientas no code. Y me llevé una gran sorpresa porque yo antes era escéptico, hablando de no creer nada. Era escéptico de estas tecnologías. Me llevé una gran sorpresa porque en solo 3 meses logré rehacer todo lo que me había tocado, lo que me había tomado 18 meses en 2021, cuando lo hice con código y desde cero. Los resultados fueron algo sorprendente. De entrada, ahorramos 57% en costos de infraestructura, es decir, nuestros costos fijos, bueno, a veces son variables, pero casi podemos decir que son fijos al mes, bajaron en 57% por tecnología. Había muchísimo menos errores en la app, lo cual mejoró la experiencia de los usuarios. Y algo que me encantó es que podía hacer un release de una nueva versión con solo apretar un botón, cosa que antes me causaba mucho estrés y era muy engorroso. Y por último, pasé de usar 10 herramientas o 10 tecnologías aproximadamente, tal vez más, a solo dos que se llaman Flowflow y Sado. Y ahorita les voy a enseñar cómo funcionan esas. Entonces, hoy hacer software es fácil y rápido. Y aquí tengo que confesar que esta presentación inicialmente la hice hace ya casi un año.
tal vez unos 8 meses o algo así. Y probablemente hoy, en 2025, es muchísimo más fácil, mucho más rápido que cuando hice esta presentación hace un año. Entonces, todo está avanzando en el camino de que hacer tu propio software profesional es muy fácil y rápido. De hecho, como dato curioso, hice una publicación en LinkedIn también hace un año donde publiqué estos resultados y se hizo viral para el alcance que yo tengo en LinkedIn. Esto es viral. Sé que hay influencers por ahí que tienen mucho más alcance, pero se hizo viral. Recibí mucho hate por parte de desarrolladores y programadores. Y de hecho, el director general de Amazon Web Services comentó en mi publicación invitándome a regresar a AWS y bla, 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 ¿no? Entonces, creo que fue un muy buen gesto de su parte, pero yo ya estaba muy fuera de AWS y ya había invertido todos los recursos y toda la esperanza del futuro en las tecnologías no-code. Entonces, cuando cerré esta empresa en 2025, porque ya era el momento, decidí fundar Tech Vendors después de ver la demanda que había de conocer sobre estas herramientas. Gracias a esa publicación viral, me contactaron de varias empresas para saber cómo lo habían hecho. De hecho, una de ellas era un banco digital en México. No puedo decir el nombre. Al final no logramos trabajar con ellos, pero llegamos muy lejos. Y solamente gracias a esa publicación y al hecho de que hay mucho interés por estas tecnologías, por estas herramientas. Entonces, lo que hacemos hoy en Tech Vendors es que desarrollamos y lanzamos productos de software eh, propios. Este modelo es nuevo, apenas lo estamos explorando. De hecho, este mes lanzamos una plataforma, vamos a lanzar una plataforma para encontrar roomies o rentar cuartos. Y también enseñamos a emprendedores y a gente de producto a hacer su propio software sin escribir código. Yo hace un año lancé un curso para enseñar todo esto y sin haber hecho una hipótesis antes, después descubrí que las personas más interesadas eran las personas de producto, dado que eran las que más tenían estos impedimentos de, tienen la visión del producto, entienden al cliente, entienden a los usuarios, pero se ven limitados a la hora de llevar eso al mercado porque dependen de la programación. Entonces, eso es lo que hacemos en Tech Vendors. Eh, y ahora quisiera entrar a una parte un poquito más técnica para enseñarles qué es lo que tienes que saber, a mi parecer, para poder aprovechar al máximo las herramientas no code. Y ahorita vamos a ver cómo se ve esto ya con las herramientas en tiempo real. Este sí es un cambio de parte en esta presentación, entonces, ¿quién podemos, si tienen ahí preguntas, puedo responder, si no, me puedo seguir con esto. Yo Ok, estaré, Fernando, pendiente sí. del chat y cuando surja alguna pregunta te lo hago saber. Igual si deseas, la puedes abordar de inmediato o para el cierre. Ah, excelente. Sí, muchas gracias. Sí, interrúpeme cuando sea indicado. Vale. Mientos. Ok, entonces para poder, bueno, antes de eso, hay un entendimiento que puede ser erróneo sobre las plataformas no code, de que simplemente puedes llegar a arrastrar las cosas como si fuera Canva o Wix y va a funcionar. Y ese entendimiento ha llevado mucha frustración a las personas que lo han intentado. Y eso es porque, aunque yo estoy diciendo ahora que es fácil y rápido, lo estoy comparando con escribir código. Eh, para que sea realmente fácil y rápido, tienes que entender conceptos básicos y fundamentales de cómo se hace el software y cómo funciona. Una vez que entiendas esos fundamentos, vas a poder hacer software ya sea con código, sin código, con una herramienta no code, con low code, con las nuevas que salgan, con lo que sea, siempre y cuando entiendas estos conceptos básicos. Y aquí voy a hacer una breve explicación de los que yo creo que son los más fundamentales. Entonces, ¿cómo funciona el software? Eh, el software en Internet, para ser específicos, funciona con un cliente y un servidor. El cliente es con lo que interactúa el usuario, puede ser el celular, el browser, la computadora, etcétera. Y el servidor es una computadora que vive
en la nube, está en el internet, en algún lugar y que procesa los requerimientos o las peticiones que hace el cliente. Para que el servidor funcione y el cliente se pueda comunicar con el servidor, tiene que existir algo dentro del servidor que se llama API. API significa Application Programming Interface. Como el nombre lo dice, es una interfaz para que se puedan comunicar dos aplicaciones. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí nuestra API dentro del servidor, que es una interfaz. Y para poder, como pueden ver en el recuadro naranja, la API está contenida dentro del servidor para que pueda ser accesible desde fuera del servidor. Tienen que existir estos conceptos que se llaman endpoints. Y el nombre es bastante explicativo también. Son puntos de salida o terminales, por así decirlo. Entonces, el cliente va a saber o tiene que saber a qué terminal va a enviar sus peticiones para que la API las procese, ¿va? Estas peticiones se llaman HTTP requests. Y HTTP significa Hypertext Transfer Protocol. Entonces, es un protocolo para transferir texto, literalmente. Entonces, para que el cliente se comunique con la API, envía texto. Y después el servidor o la API envía de vuelta una HTTP response. El cliente procesa esa y hace alguna acción. Entonces, si ustedes piensan en una aplicación que la que más usen, puede ser YouTube, TikTok, Uber, Airbnb, cuando abren la aplicación aparecen elementos en blanco o en gris. Eso significa que la app está cargando, entre comillas, una petición al servidor. Una vez que esa petición regresa una respuesta, entonces esos elementos en blanco que vemos en las aplicaciones se llenan con la información que ya recibimos del servidor. ¿Va? Entonces, a mí me gusta explicar esto como una analogía. Imaginen que esta API es un edificio. Entonces, el cliente tiene que saber cuál es la dirección de ese edificio. Va a enviar algo, ¿no? Entonces, tiene que saber cuál es la dirección. Una vez que está en el edificio, tiene que saber cuál es el departamento o el número dentro del edificio. Y esos números son estas peticiones, ¿ok? Entonces, como pueden ver en los nombres, get es para obtener algo, post es para crear algo, patch es para modificar y delete para borrar. Entonces, si hacen una reflexión de todas las aplicaciones o el software que usan, eh, siempre van a hacer alguna de estas cuatro acciones. Obtener información, crear algo, editarlo o borrarlo. ¿Va? Entonces, con estos conceptos fundamentales, ya podemos pasar a la parte donde interactuamos con las herramientas no code. Y entonces todo esto va a tener sentido. Entonces voy a cambiar de pantalla. Avísenme si ven esto. Sí, sí se está viendo. Ok, bien. Ahí está. Entonces, había mencionado al principio que yo usé dos herramientas eh, para rehacer el stack de Somos, que era la empresa que cerré. Una es Flutterflow, que es esta de aquí, que es la que nos permite hacer aplicaciones móviles o web. Prácticamente hacer el front-end de las aplicaciones. Y por otro lado está Sano. Aquí pueden ver el logo. Sano, que nos permite hacer el backend de esas aplicaciones. Entonces, regresando a esto, prácticamente con Flutterflow puedo hacer la parte del cliente y con Sano puedo hacer la parte del servidor. Y entonces con eso yo ya tengo control sobre cómo se ve esto, cómo funciona esto y cómo se comunican. Entonces, les quiero enseñar en cómo hice la app de Somos. Eh, si se pueden ver aquí, perdón, si se pueden dar cuenta, aquí hay una galería de elementos y entonces yo sí puedo agarrar uno y arrastrarlo y lo puedo soltar aquí, ¿no?
Eso es la parte más fácil de crear estas interfaces. Sin embargo, para poder estructurar interfaces de usuario aquí en Floroflow, es necesario contar con tres estructuras básicas, que es donde empieza un poco la complicación, ¿no? Si no sabes que estas estructuras existen, entonces eh, puedes entrar a usar una herramienta no code y sentir mucha frustración porque no entiendes cómo puedes hacer, no lo puedes acomodar los elementos, etcétera. Entonces, en el caso de esta vista, por ejemplo, tengo este elemento que se llama stack. Lo que me permite es acomodar elementos uno sobre otro en un imaginario eh, eje Z, es decir, dar un sentimiento de profundidad. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver que este botón de carrito tiene un botón verde encima. ¿Ok? Eso se logra con un stack. Por otro lado, tenemos las columnas. Esta es una columna, por ejemplo. Es muy fácil saber que es una columna. Son elementos que van uno encima de otro en el eje Y. ¿Ok? Entonces, esto es vertical. Y por último, tenemos esta de acá. Row. Es una fila. Entonces, una fila me permite tener elementos acomodados uno después de otro en horizontal. Una vez que entiendes que las interfaces vas a poder crear interfaces con columna, fila o stack, puedes hacer combinaciones de todas ellas para hacer cualquier tipo de interfaz que se te ocurra. Entonces yo aquí tengo una columna a la que le puedo dar scroll, tengo este row al que le puedo dar scroll también. Am, Tengo, por ejemplo, este componente. Si voy al componente, todo está acomodado en rows, en columnas y así, ¿no? Entonces yo puedo hacer esas combinaciones y empezar a armar mis interfaces. Algo que acabo de hacer aquí es que le di clic a un componente. También puedes crear componentes reusables. Entonces, como este era un e-commerce, yo creé este componente que se llama Product Tile y siempre que yo quiera mostrar información de un producto, uso este componente y ya se muestra, ¿va? Esa es la teoría básica de cómo crear interfaces en Flutterflow. Ahora, si nos vamos del lado del backend, aquí en Sano, vamos a ver dos secciones fundamentales y prácticamente con estas son las únicas con las que ustedes ya podrían hacer una aplicación completa, que son estas de aquí, API y base de datos. Entonces, vamos a la presentación de acá, recordemos que la API tiene estos endpoints, que son get, post, patch y delete, que me van a permitir hacer ese tipo de acciones. Entonces, por ejemplo, si yo voy a orders, que es el grupo de endpoints donde el usuario puede hacer pedidos, puedo ver que aquí tengo un post de orders, ¿ok? Esto significa que yo desde Flutterflow puedo mandar, voy al diagrama otra vez, desde el cliente puedo mandar esta petición post, perdón, esta petición post para crear un pedido, ¿ok? Entonces desde el cliente se manda al servidor. Entonces yo ya tengo este endpoint post en mi API. Entonces desde Flutterflow hay una sección aquí que se llama API Calls, llamadas a la API, y puedo ver que hay una que se llama... um, tu, 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 no la tengo aquí, pero bueno, la podemos agregar. Qué raro que no la tenga. Eso significaría que la app de producción no funcionaría. Pero bueno. Entonces yo podría aquí crear create order. Dice que ya existe. Ah, no la veo. Ya, perdón. Estaba acá. Me fui a una sección diferente. Listo. Ahora sí esto tiene sentido. Aquí están todas mis llamadas a la API y aquí está create order. ¿Ok? Entonces yo desde aquí, desde Flutterflow, que es el cliente o el frontend, establezco que voy a hacer una petición post a esta dirección. Si regresamos al diagrama, recordemos que la API es como un edificio. Entonces yo necesito saber qué dirección es para poder enviar ese mensaje. Entonces le digo que va a ser esta dirección y que quiero que envíe esta información. ¿Va?
Entonces, si vamos a la vista de checkout, donde realmente se crea esa orden, vamos a ver aquí, checkout. mm, Aquí está. Esta es la última vista del checkout de la app. Entonces, yo en el momento de dar actualizar pedido, desde Flutterflow le puedo asignar una acción que está de este lado. Y entonces aquí se hace una llamada a la API, Backend Call API. Y se llama Get Updatable Order, que de hecho debe haber otra por acá. Ah, es este, el botón. Aquí está, completar pedido. Esta es la que queríamos ver. Ah, no la encuentro. Pero bueno, vamos a trabajar con esta que es actualizar pedido. Está por acá, listo. Ok, entonces desde aquí se hace la llamada a la API y eso significa que desde la app se va a enviar este mensaje, post, así, y lo va a recibir este endpoint de aquí. Entonces vamos a echar un clavado. No sé, es bastante abrumador porque este endpoint tiene demasiada lógica, porque hace muchas cosas. Cuando haces un endpoint, en su versión inicial no va a ser tan complejo, realmente podría tener como 3 líneas, pero cada uno de estos son bloques de lógica que se van ejecutando en forma secuencial. Entonces primero es el uno, luego el 2 y así hasta el 3.3. Entonces, cada vez que un usuario dé clic en actualizar pedido o en crear pedido, se va a recibir ese mensaje en este endpoint y se va a procesar con toda esta lógica. ¿Ok? Y al último, esta endpoint va a regresar una respuesta. Aquí está response, que si regresamos al diagrama es esto de aquí, HTTP response. Entonces, desde Flutterflow podemos ver que aquí tenemos ya la respuesta que fue exitosa y entonces ya podemos hacer cosas. Entonces, desde el frontend podemos hacer nuestra propia lógica ya con esa respuesta de la API. Entonces, tiene más de probablemente un año que no corro esta aplicación, que es de Somos, porque pues, ya no se usa. Entonces, la voy a correr. En Flutterflow te da este emulador de una app. Eh, Móvil o web, tú lo puedes adaptar. Y entonces ahorita vamos a ver cómo se hacen esas llamadas a la API. Literalmente se hacen en tiempo real, o sea, es real esto. En cuanto yo apriete un botón, se va a mandar por el internet esa llamada y voy a recibir la respuesta. Aunque esto sea un simulador, esto ya es software que ya está funcionando. ¿Ok? Si ustedes están familiarizados con las herramientas de desarrollo de Google Chrome, pueden saber que si dan inspeccionar o si están en la Mac y hacen Option Command J, les va a abrir este panel aquí. Y nosotros en esta sección que se llama Network, vamos a poder ver esas entradas y salidas de llamadas a la API. Es decir, todo esto de aquí, lo vamos a ver acá. Entonces, tarda un poquito en cargar. Ahí está. ¿Ok? Entonces, listo. Hicimos mejoras en la app. Le voy a dar omitir. Y aquí ya funciona la app. Estos datos ya vienen de Internet. Entonces, podemos ir a esta llamada a la API que se llama App Info. Entonces, aquí se hizo una petición GET a esta dirección. Fue exitosa, lo podemos ver aquí con OK. Y esta es la respuesta. Me trae la versión de la app, si hay que forzar una actualización, etc. Podemos ir a este que se llama Homepage. Esta es otra petición que es GET, es decir, para obtener información. Y la respuesta es todo esto. Entonces tengo los items del carrito que tenía el usuario, los IDs de sus productos favoritos, su código de referido, los productos que quiero mostrar en el home y así. ¿Ok? Y, eh,
Y listo, puedo, por ejemplo, voy a borrar aquí para que limpiar esto. Puedo hacer una búsqueda. Entonces voy a buscar pan. Y ahí me regresó esta respuesta de pan. Podemos ver que aquí está la llamada a la API donde estoy buscando pan. Aquí está Search Query es pan. Y la respuesta es un pan o gasa de ajo agroecológica, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, listo. Esto literalmente conectar tu frontend a un backend que tú mismo hiciste en Flow y que y tú mismo hiciste en Sano puede tomarte cerca de 5 minutos hacer la conexión, o sea, configurarla. Algo que les quiero enseñar que a mí me es de lo que más me voló la cabeza de Sano, es que si yo abro una tabla aquí, agrego una tabla a mi base de datos. Ah, por cierto, esto no lo vimos, perdón. Esta es la base de datos, funciona como un Excel. Entonces, si yo voy a categorías, veo esta tabla literalmente como Excel. Si quiero agregar otra categoría, le doy Add New Record, le pongo acá, por ejemplo, jardín. Bueno, ya tenía jardín. No sé, plomería o fontanería. Le agrego una fecha y listo. Es como administrar una tabla de Excel, literalmente, ¿no? Entonces, aquí está mi base de datos con la información. Estos no son los datos reales de producción o que están en vivo, porque Sano me deja tener dos ambientes, staging y live. ¿Ok? Entonces, yo siempre que muestro mis configuraciones de Sano, me aseguro de mostrar staging, porque de lo contrario podría estar mostrando datos confidenciales de usuarios, etcétera. Entonces, aquí no hay datos de usuarios. Si nos vamos a users, son puras cosas falsas, ¿no? Luis arroba mail, Juan arroba mail, etc. Entonces, algo súper poderoso de Sano es que si agregas una tabla, vamos a agregar una, tengo que ir al live para agregarla, y la llamamos, por ejemplo, a members. Aquí está este check que dice auto create CRUD endpoints. Estos CRUD son estos de acá, que son para crear. CRUD significa create, read, update, delete. Entonces, prácticamente me va a crear los endpoints para hacer estas acciones y los va a crear automáticamente. Entonces, le voy a dar que sí. Esto no es tan relevante, os lo voy a poner aquí para organizarme. Le doy add table. Ah, perdón. Members. Listo. ¿Ok? Ya está mi tabla en la base de datos, pero si vamos a la API, podemos ver que ya hay un grupo de endpoints aquí y ya me creó los get, post, delete, get y patch de eso, de ese recurso, de esos miembros. Entonces, si yo voy al get, ya está configurado. Ya hace una búsqueda en la base de datos y en la respuesta, response, ya me regresa la lista de miembros. Si voy a post, que es para crear un nuevo miembro, ya lo crea en la base de datos y me regresa ese resultado. Entonces, yo ya ni siquiera tuve que hacer mi API. Literalmente con solo crear la tabla en la base de datos se creó automáticamente y este endpoint, vamos a checarle acá. Um, ta, ta, ta. A ver, members. Vamos a agregar aquí algo rapidísimo. Name y le ponemos Juan. ¿Ok? Entonces, si yo voy a la API, members, get, y la pruebo aquí en run, ya me trae este resultado que es Juan. ¿Ok? Ahora, lo más sorprendente, si yo copio esta dirección de este endpoint y la pego aquí en el chat, ustedes desde su computadora, desde su celular, lo que sea, ya podrían ver eso que acabo de agregar de Juan. De hecho, la voy a poner aquí en mi browser y pueden ver que aquí tengo Juan. ¿Ok? Entonces, esto ya está en internet, ya está publicado. Entonces yo ni siquiera tuve que hacer algo extra para que esto se lanzara a estar en vivo y accesible para usuarios en Internet. Automáticamente con esto que hice de agregar una tabla y agregar el endpoint, Sano lo hace público, ya está desplegado. Entonces eso quita muchísimas horas de, de desarrollo y de configuración y de frustración.
Y ya, prácticamente eso es el recorrido flash de Floroflow y Sano, de cómo puedes crear literal, una aplicación muy sencilla en 5 o 10 minutos. Perfecto, Fernando. Y aquí tenemos ya algunas preguntas, si te parece, Seguro. pasamos a ellas. Entonces, tenemos primero a Diego Serrano, que formula, Ujú, tiene tres. Él te dice, ¿cuál fue el costo más alto que tuviste en la práctica en AWS? ujú, Si fue por costo de almacenamiento, procesamiento, consultas o qué pasó. ujú. Fue por procesamiento, lo que se le llama compute o uso de CPU. Entonces, cada vez que hacía que nuestro servidor procesaba estas peticiones de la API, eh, te cobran, ¿no? Por uso de computación, de cálculo, de lógica, etcétera. Entonces, eso era prácticamente el 85-90% de nuestros costos de AWS. Lo que me voló la cabeza es que yo aumenté mi uso de computación en Sano porque teníamos mucho más volumen de transacciones y aún así teníamos ese ahorro. Eso significa que AWS es caro de por sí, ¿ok? Algo importante es que Sano usa Google Cloud. Entonces aquí hay varias teorías. Primero, es posible que Google Cloud sea más barato que AWS, esa es una. La otra es que Sano, obviamente, utiliza muchísimos recursos de Google Cloud para ofrecer este servicio a sus clientes. Entonces puede acceder a mejores precios. Por tanto, yo como usuario de Sano puedo verme beneficiado por ese descuento en precios que Sano puede obtener con Google Cloud. Entonces, como lo veo es, si tú puedes comprarle leche directamente a la empresa que produce leche, pero mejor vas a Costco o al supermercado, porque el supermercado consigue precios muy bajos y entonces tú puedes conseguir un precio bajo por comprar uno, ¿no? Entonces, esa fue la razón, yo creo, pero sí, era procesamiento lo que más nos costaba. Listo. Luego tenemos la segunda pregunta y es, ¿cuáles han sido tus limitaciones en no code? Porque a pesar de que en estos años ha podido avanzar mucho, aún tiene algunas limitaciones. Ujú. Ninguna. Creo que las limitaciones vendrán dependiendo de qué tan complejo tiene que ser tu solución, en qué industria estés. Si estás en una industria altamente regulada, como en fintech o en pharma o algo así, es probable que necesites correr ciertos procesos que estas herramientas no te permitan. Yo diría que para la gran mayoría de gente de producto y de emprendedores en Latinoamérica, ese no es el caso. Eh, Sin embargo, algo que les quiero enseñar es que, por ejemplo, Sano te permite conectarte a recursos de AWS. Entonces, no tienes que elegir entre Sano y tus proveedores de cloud. Puedes conectarlos. Entonces, puedes usar Sano para hacer APIs, pero si tienes que hacer cosas más complejas como sistemas distribuidos, eh, contenedores o algo así y administrarlos, puedes conectarlo desde Sano. Entonces, no tienes que sacrificar uno por el otro. Yo, con mis proyectos, nunca me he visto limitado. Eh, y esto es por un par de razones que les voy a mostrar acá. En Sano también está esto que se llama Lambda. No es igual al Lambda de AWS, porque el Lambda de AWS cuesta por ejecución. Acá no. Pero puedes escribir JavaScript, entonces puedes escribir funciones, hola, ejecutar, eh, regresar JSON. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa que yo no pudiera hacer por alguna razón con las herramientas de Sano, las puedo programar. Y esta es mi ventaja por haber sido programador, ¿no? Alguien que no tiene conocimiento de lenguajes de programación se vería limitado aquí, pero al menos Sano te da la libertad de eso. Floroflow es muy parecido porque si hay cosas que tú quieres hacer, puedes escribir custom code. Entonces te permite escribir código en Dart, que es el lenguaje de programación de Flutter.
yo no me he visto limitado. Creo yo que cada vez hay menos limitaciones. Vamos ahorita con la siguiente. Dice, con relación a tu ejemplo, ¿cómo armaste el body? Es decir, ¿cómo contemplaste todo el detalle? Ok, pero faltaba, bueno, El de Create Order. Era Bueno, prácticamente la pregunta, sí. con relación a tu ejemplo, ¿cómo armaste el body? Es decir, ¿cómo contemplaste? Ya. Eh, a ver, vamos para allá. Create order. Eh, esto es porque, bueno, hay dos respuestas. Una puede ser desde Flow y otra desde Sano. En Flow armas variables y después en el body estableces cómo quieres que se ve ese mensaje que quieres enviar. Y entonces lo asignas a esas variables, ¿no? Delivery date está asignado a delivery date y así. En Sano, orders, aquí está. Establezco qué es lo que yo necesito recibir aquí en inputs. Entonces yo ya sé que necesito delivery date, delivery instructions, start delivery time y end delivery time, que coinciden con esto de acá. Y después cuando hago esa llamada, aquí en la lógica de Flow te permite agregar esas variables. Entonces tú le vas asignando esa variable, qué valor le quieres meter para que el momento de dar el botón se envíe con toda esa información. Si logré responder la pregunta. Sí, muchas gracias. Va. luego tenemos a Osmaro Silva que te pregunta, ¿conectas una base de datos desde Sano para los datos? Mm, claro. Sí, eso probablemente la pregunta vino cuando no lo había mostrado, pero aquí está la base de datos. Un dato importante es que la base de datos que Sano usa por debajo para administrar todo esto es Postgres. Entonces, si tú, Postgres es una base de datos relacional. Entonces, esta funciona exactamente igual. Por ejemplo, aquí en Banking Profiles tengo Customer ID, User ID. Eso significa que las puedo relacionar. Eh, pero también puedes conectarte a bases de datos externas. No tienes que quedarte solo con la de Sano. Ok, luego tenemos pregunta de Coto, dice, a nivel de performance, no code y cumple bien. Eh, les puedo decir que es que lástima que la de Somos, pues como la empresa ya cerró, ya no está activa, pero carga rapidísimo. O sea, el, ningún usuario notaría la diferencia. Probablemente si haces benchmarks técnicos, dirías como, sí, se tarda 60 milisegundos más en no code porque no sé qué, y ahí dices, bueno, el performance es mejor con código en ciertas situaciones, ¿no? Pero también con el código depende del programador. Y acá en no code dependes de los programadores de estas plataformas, que mi hipótesis es que son de los programadores mejores preparados para hacer esto, dado que el resultado final es bastante bueno. Entonces, el usuario no va a notar que hay una diferencia en performance. Es de milisegundos, si es que existe. Porque he visto casos de apps que cargan más rápido en no code que con código. Ahora vamos con Noelia, que dice, si quisiera hacer análisis de datos de mi producto, ¿cómo obtengo la conexión al database? Ok, es una pregunta probablemente parecida a la anterior. Si tú ya tienes una base de datos externa, me parece que AWS la tiene en RDS, OpenSearch, aquí está S3. No hay una conexión directa, al parecer, desde Sano, pero sí te puedes conectar a bases de datos desde Sano, bases de datos externas. Entonces no estás limitado en eso si es que tú
quisieras acceder a datos que están fuera de Sano. Yo no lo he hecho, la verdad es que yo usar dejé de usar cosas externas después de Sano. No he tenido necesidad de usar algo fuera de Sano, entonces, pero sí se puede. De hecho, aquí que dice Cloud Storage, Google Cloud Storage, aquí está. Por ejemplo, si tuvieras tu base de datos en Google Cloud, podrías usar estas que están por acá. Espero que eso haya ayudado. Luego tenemos a Lester que pregunta por qué la tabla tiene que crearse desde Live y no desde Staging. Sí, tuve que cambiar a Live porque por alguna razón Sano, o sea, Staging solamente es eh, sirve para datos de prueba. Todos los demás cambios que quieras hacer de configuración y así tienen que ser en la versión de producción o Live. Así lo diseñaron. Entonces, no te deja hacer cambios en la base de datos desde Staging. Ok. Luego tenemos a Diego Serrano nuevamente, tu staging en Sano. En la práctica viene a ser tu ambiente dev y staging en uno. Bueno, no sé si... ¿Cómo haría si quiero hacer más ambientes? Se puede aquí, Manage Data Sources. Solamente tengo dos porque con esta suscripción que tengo me da dos. Si yo quisiera más ambientes, tendría que pagar extra. Entonces, en mi caso yo no los he necesitado, pero sé que puedes tener ambiente de pruebas, ambiente staging, ambiente beta, ambiente de producción, etcétera. Entonces se puede hacer ahí. Desde Flutterflow también tenemos ambientes. Acá está producción. Eh, en Somos yo solamente tenía producción. Eso es algo que no tienen que hacer en casa, pero aquí está Dev Environments. Entonces puedes tener production y irle agregando más ambientes acá. Entonces puedes configurar tu ambiente de desarrollo de Flutterflow con tu ambiente de desarrollo Sano y tu ambiente de producción de Flutterflow con el de producción de Sano. Y es probable que la tercera que tiene acá ya esté resuelta. Mm, Dice, si requieres un tercer, que alguien pone tu producto, ¿cómo harías el sandbox ujú. para que un cliente lo pueda? Eh, sí, haría eso. Podría hacer este otro ambiente acá, uno que se llame Sandbox, por ejemplo. Eh, y, y configurar también Flutterflow para uno que sea Sandbox y así ya sé que ese ambiente solamente es para pruebas este, con clientes. Algo que, por ejemplo, no podrías hacer es tenerlo multi-tenant. Eso significaría que desplegar un ambiente sandbox replicable, diferente para cada cliente. Eso depende mucho de la industria, ¿no? Pero probablemente quieres que cada uno de tus clientes con tu solución tenga su propio sandbox. Entonces, eso es algo que no podrías hacer. Hablando de limitaciones, esa es una. Alguien que hace software que requiera que sus clientes tengan su propio sandbox es una aplicación bastante compleja. Entonces, ahí sí podrías llegar a una limitación con estas herramientas. Sin embargo, lo podrías hacer desde AWS eh, e integrar todo esto con AWS. No sé cómo, ahí yo no les podría dar datos o pasos de cómo hacerlo porque yo nunca lo he hecho, pero sé que puede ser un híbrido y no necesariamente quitar todo lo no-code e irte con código por completo. Tenemos justamente la última pregunta de Coto. Dice, ¿la función de poder conectar Sano a Google Cloud o Amazon es una funcionalidad común en este tipo de servicios no-code como Sano? Yo creo que sí. La verdad es que en términos de no-code para hacer backend, yo solo conozco Sano porque nunca he tenido necesidad de probar algo más. Esto me ha resuelto todas las necesidades. Entonces, yo diría, no sé qué otras herramientas de no-code backend existan a este nivel. Yo me imaginaría que sí te permiten conectarte a otras cosas, ¿no? Porque si no sería precisamente bastante limitado. Tengo acá una diapositiva que quería mostrarles.
Este, hay otra, por ejemplo, esta plataforma que se llama WeWeb, es para hacer front-end. Bueno, en realidad es full stack, puedes hacer ambas, pero te deja descargar el código. Entonces, hay, lo que hacen estas herramientas es que no te quieren anclar a su solución porque saben que están todo esto está en una etapa de transición. Entonces va a haber muchos impedimentos por parte de la gente de hacer la migración porque van a decir, no, porque entonces me quedo casado contigo y ya no me puedo migrar a otro lugar y así. Entonces están dando posibilidades para que puedas integrar a más cosas y no sea tan limitante. Em, entonces, sé que Sano te deja integrarte con cloud providers, que WeWeb te deja descargar el código. Em, Bubble, por ejemplo, te deja hacer low code. Eso significa que puedes meter código JavaScript ahí o HTML. Y Flutterflow también es low code, que te permite hacer código. Entonces, como que cada una te da su forma de salirte de ella o de integrarte con ella, para que no sea algo tajante de blanco y negro, ¿no? Eh, y ya quisiera terminar con decirles mi experiencia con estas de acá. Flutterflow es excelente para móvil. Ahorita la herramienta la plataforma que vamos a lanzar para rentar cuartos, la hicimos en Flutterflow y es para web. No lo recomiendo, principalmente porque Flutterflow no genera HTML en las aplicaciones web. Eso significa que cualquier esfuerzo de SEO no va a funcionar porque pues, no va a indexar nada porque no hay nada. Entonces, por eso no recomiendo Flutterflow para web, a menos que sea para herramientas internas, que lo puse acá. Porque pues, en herramientas internas no te interesa el HTML, no te interesa que esté indexado, ¿no? Solamente te interesa la funcionalidad. Tiene un precio fijo por mes, sin importar, por ejemplo, yo acá tengo am, todas estas aplicaciones. Yo pago una suscripción mensual, solo única, por todas estas aplicaciones. No tengo que pagar una extra por cada aplicación, ¿ok? A diferencia de Bubble. Bubble sí pagas una suscripción por aplicación y por varias cosas. Las ventajas de... Ah, otra cosa de Flutterflow es que están metiendo inteligencia artificial. Hay por ahí un feature donde puedes dibujar, no sé, tu interfaz, así lápiz y papel, le tomas foto, la subes y te arma la interfaz ya en Flutterflow. Entonces, le están metiendo eso. Ahorita hay debates de si te vas con herramientas de IA que hacen código o te vas con no code. Y yo creo que muy rápidamente están convergiendo. Y la IA va a estar integrada en no code también. Entonces, Bubble, eso es de Flutterflow. Bubble es muy bueno para web. Fue hecho para web, de hecho. Entonces, genera HTML, tienes muy buen soporte para SEO. Puedes meter JavaScript y HTML, entonces tiene la parte de low code. Y a mí me parece que las herramientas web de no code es la que tiene mejor precio. Sin embargo, está limitada por algo que le llaman workload units, que es unidades de trabajo o de carga, digamos. Entonces, si las excedes, tienes que comprar más y así. En Flowflow no tienes eso. Luego, WeWeb también es buen precio. Es un poquito más caro, me parece que Bubble, pero te deja descargar el código y también es web. Entonces también tiene soporte para SEO. Y es low code, entonces puedes meterle JavaScript, HTML, y así. Y Sano, que es mi favorita, yo creo que en términos de fidelidad de marca, estoy mucho más fidelizado con Sano, a pesar de que Flowflow es igual, pero para móvil. Eh, es el backend escalable. Yo nunca he visto que se caiga el servidor, que lleguen demasiadas peticiones y no se pueda, o nada de eso. Eh, Te da la libertad de integrarte en un cloud. También está metiendo cosas de IA, le puedes describir qué quieres hacer y te arma la base de datos ya con las relaciones hechas así. Y es low code, entonces puedes meter código si te ves con un impedimento en alguna. Veía aquí Ángela que dice, ¿cuál recomiendas para web? Yo me iría por Bubble. Si tuviera que decidir así con cero contexto,
¿Con cuál me voy? Con Bubble. Es la que tiene más tiempo en el mercado después de Webflow, que no puse aquí porque no la recomiendo. Em, y WeWeb es relativamente reciente y es más chica. Entonces, es una startup, pues. Y Bubble ya está más consolidada. Entonces, me iría por Bubble, definitivamente. Eh, y listo. Ya para terminar mi presentación, los invito a que me sigan en LinkedIn, donde comparto mis descubrimientos sobre estas tecnologías, sobre lo que voy descubriendo a la hora de hacerlo con proyectos reales y lanzando y en producción con usuarios y así. Eh, soy muy activo ahí, entonces, bueno, ahorita lo dejé este año. O sea, a partir de enero no he estado activo, pero ya lo voy a retomar, soy muy activo, entonces si tienen una duda, escríbanme y me dará mucho gusto contestar y ayudar en lo que pueda. Y muchas Perfecto. gracias por escuchar. Bueno, Fernando, gracias igualmente a ti por permitirnos conocer tu experiencia este sábado en la mañana, igualmente a todos los que se conectaron. Posteriormente alojaré igualmente la grabación por si alguien quiere revivir este momento. Va a estar disponible en el canal de YouTube y los invito a que compartan este tipo de espacios para que lleguemos a más profesionales que quieran aprender UX y producto de manera gratuita. Recuerden que esos espacios son sin costo alguno. Y bueno, ahí les mando el canal de YouTube para que puedan luego ver la grabación y se suscriban a las otras misas que ya han sucedido, porque ya han pasado otras misas, se ponga el día y nos vemos el próximo sábado en la siguiente misa que vamos a hablar de UX Research. Fernando, nuevamente, gracias y que tengas un feliz resto de día y una feliz tarde para todos, igual los que estuvieron aquí presentes. Sí, muchas gracias, al contrario, un gusto. Para la grabación.